estamos de vuelta acá en estos espacios de la Galería de Arte Nacional. Esta servidora Angie Vélez nuevamente acá. Ahora nos encontramos con Alexander Torres Iriarte y Frank Zurita, quien nos vienen a hablar de Bomboná, El Chimborazo, un libro que se presentó recientemente en el Festival de Poesía. Bienvenidos a estos espacios de Alba Ciudad 96.3 FM y también por el canal Cultura Venezuela. Bueno, gracias Angie por la invitación, gracias a Alba Ciudad 96.3, una institución hermana del Centro Nacional de Historia. Ya ustedes están en los 13 años, nosotros cumplimos el 17 del mes pasado exactamente 15 años. Mucho éxito y sabemos que están haciendo un gran trabajo. Muchísimas gracias. Cuéntenos. Angie, gracias por la invitación aquí a la emisora Alba 96.3. Bueno, un honor y un placer estar aquí con ustedes y sobre todo en este evento maravilloso como es la Filben. Un evento que todos los años le deja a Venezuela una gran alegría, porque los libros son eso, son la alegría del mundo, de los seres humanos. Así es, cuéntame un poquito de qué se trata esta presentación tan importante. Bueno, fíjate, estamos en el 2022, estamos haciendo una visión retrospectiva en clave bicentenaria de 1822. Cuando uno abre el año 1822 en la historia nuestra americana, nos vamos a encontrar que es el momento en el cual la revolución sudamericana alcanza su cenit, su momento más estelar. Desde 1822, arrancando por la batalla de Bomboná, el 7 de abril de 1822, y cerrando el 13 de octubre de ese mismo año con Mi delirio sobre el Chimborazo, nosotros nos encontramos momentos, procesos, situaciones, personajes estelares que aun cuando los analizamos en el pasado, en el marco de nuestras guerras fundacionales, tienen clave de vibrante actualidad para nuestra comprensión. Porque si algo caracteriza el trabajo que hace el Centro Nacional de Historia, es entender que la historia no es la reláfica o el discurso soso del pasado, sino que la historia es, digámoslo así, una herramienta fundamental para la comprensión del presente y para la proyección de un mejor futuro. El presidente Chávez era insistente en esta máxima: nunca alcanzaremos el futuro grande que deseamos si no sabemos del pasado grande que tuvimos. Y en este sentido nosotros lanzamos una mirada al pasado, escrutamos el pasado, lo dilucidamos en una clave muy actual, muy interesante, muy divulgativa, pero que el lector o la lectora, cuando se tropieza con este libro, se da cuenta que esa épica revolucionaria es grande, como es tan grande lo que estamos acometiendo los venezolanos en época de bloqueo y en época de pandemia. Entonces es un llamado muy positivo de entender que la historia nos da herramientas, fortalece nuestra conciencia, robustece nuestras identidades y nos hace comprender que tenemos un papel protagónico en el pasado, pero sobre todo en el presente. Entonces invitamos a los lectores a encontrarse con 9 ensayos donde se pasea por, ya dijimos, por la batalla de Bomboná, por la batalla de Pichincha, por el encuentro entre Bolívar y Manuela, por el encuentro de José de San Martín con el mismísimo Libertador, con Mi delirio sobre el Chimborazo y sobre todo desde el principio con el Congreso de Cúcuta, donde arranca pues todo lo que se llama la campaña del sur. Esto es un balance de la campaña del sur del año 1822 en clave divulgativa y sobre todo revolucionaria. Chéverísimo, interesantísimo lo que acabas de comentar, Alexander. Cuéntame un poquito, Frank Zurita, ¿cuál es su participación dentro de esta gran presentación? Sí, bueno, a mí me correspondió la responsabilidad de hablar de el Libertador Simón Bolívar y su diseño de la campaña del sur. Nada más y nada menos. Un tema un poco difícil porque es un tema militar y para poder vender esa pasión que uno tiene, bueno, tratamos de hacer un trabajo allí con el profesor Alexander Torres, que me dio la oportunidad de presentarles a un hombre de carne y hueso, con unos soldados de carne y hueso, mujeres y hombres, combatiendo por una causa, que es la República. Esa república que se creó en ese momento. Y bueno, fue muy bonito porque es tratar de mostrarle a las personas que, bueno, en una generación como la que tenemos nosotros hoy en día, como tú, como yo, como Alexander, pero hace 200 años atrás, con una pasión, viviendo un sueño de libertad. Hace poco el presidente Putin, por cierto, se quejaba
de que los Estados Unidos había hecho un buen trabajo en vender a unos superhéroes que no existen. El Superman, Batman, nosotros tenemos unos héroes reales, mujeres y hombres que existieron y que hicieron un gran sacrificio, y a mí lo que me correspondió fue entonces ilustrar eso. ¿Cuál fue ese gran sacrificio? ¿Cómo fue pasar por ese sitio tan espeluznante como era Pasto? Y por eso el ensayo se apodó Pesadilla y Gloria en Bomboná, porque para Bolívar fue una pesadilla tratar de pasar por allí, vencer en ese territorio tan hostil como lo fue Pasto, pero obtener la victoria y lograr el paso hacia Quito, y luego desarrollar toda la campaña que fue la campaña del Perú, fundar a Bolivia y todas esas cosas que se hicieron allí. Entonces, bueno, invito a los lectores que estén interesados en esta grandiosa obra a adentrarse aquí. Hay muchos ensayos maravillosos. Está la parte de Manuela Sáenz, que me pareció espectacular, esa relación con el Libertador, poco conocida y poco estudiada. Y bueno, y está la parte militar, que Dios quiera que les guste y se apasionen por ella y vean las dificultades de un hombre que no en vano se hizo llamar él mismo así. Le dijo a Santander: usted es el hombre de la administración. Le dijo a Sucre: usted es el hombre de la guerra, y yo soy el hombre de las dificultades. Porque pasar un ejército como lo hizo Bolívar por esos caminos fue realmente una odisea y una proeza. Chévere. Yo quiero saber, yo soy una de las fieles... Sí, sigo mucho el tema de la historia de Manuela y Simón. En este libro, ¿qué vamos a conseguir de esa historia? Bueno, primero recordar que Bolívar acomete en el año 22 la campaña del sur, que ya había diseñado antes, cosa que explica por qué Sucre no participa en la batalla de Carabobo, porque desde el primer momento de enero de 1821 tiene instrucciones claras de la liberación del Perú. Bolívar, ya lo digo el general Frank Zurita, libera heroicamente Bomboná. Sucre hace lo propio el 24 de mayo en Pichincha, la liberación del Ecuador. Ya Bolívar tiene Puerta Franca hacia el sur, y en junio de 1822 por primera vez se cruzan dos grandes personalidades. Una, Manuela Sáenz, que viene de haber jugado un papel importante, sobre todo en el Perú, hasta el punto que José de San Martín la consideró la caballeresa del sol, igual que Rosita Campuzano y todas estas mujeres que jugaron un papel importante en la contrainteligencia, en el espionaje a favor de la causa de independencia. Y un Simón José Antonio, que viene en su momento estelar, en su momento áureo, y que va a ser recibido por la capital, ¿verdad?, quiteña, y se van a cruzar, digámoslo así, en el destino, dos grandes titanes de la historia. Una mujer revolucionaria con luz propia, que más que el amante del Libertador es la caballeresa del sol, y un hombre que, empeñado desde el principio en la liberación y en la unidad nuestra americana, va a entrar por fin al territorio liberado de Quito. Entonces nos vamos a encontrar una relación muy interesante, dos vidas paralelas con 14 años de diferencia. Recordemos que doña Manuela nace en 1797, Simón nace en 1783. Ella tiene un momento estelar del año 22 al 30, hasta la muerte del Libertador, y después lo sobrevive 26 años después, que muere en Paita, ¿verdad?, en un puerto ballenero, etcétera. Y el Libertador, que bueno, que como sabemos vive hasta el año 30. Entonces vamos a encontrar allí una relación que, más que una relación amatoria o amorosa, es la coincidencia de dos hombres, de un hombre y una mujer, por la lucha de la liberación, porque la visión unionista, revolucionaria, independentista que tenía el Libertador era compartida con Manuela Sáenz. Solo que la mujer, al fin, doña Manuela, veía las particularidades y el Libertador veía la globalidad. Entonces ahí vamos a encontrar dos vidas paralelas unidas por el amor, por la pasión y por la revolución. Hace poco también se celebró el día, un año más del poema Mi Delirio sobre el Chimborazo, y que también ustedes reflejan acá. Cuénteme un poquito de eso, Alexander, Frank. Bueno, fíjate, el 13 de octubre de 1822, en la localidad de Loja, en el sur, pues sigamos con el relato. Bolívar, una vez que llega a Quito, sigue su camino hacia el sur y llega a Loja. Y en Riobamba, antes de llegar a Loja, en Riobamba, se queda un nubilado con lo espléndido que es el volcán del Chimborazo, que es el volcán más grande de Ecuador, que es la montaña más grande del mundo. Todavía no se conocía el Everest.
Estamos hablando de 6.390 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, y es la parte más distante del centro de la Tierra que hay, y es la parte más cercana del Sol. Al Sol. Sobre esto hay un debate interesantísimo, si Bolívar subió o no subió a la mole y tocó la cúspide celeste, como dice en su poema, si realmente lo escribió él o no. Hoy en día se sabe que el Libertador escribió el poema Mi delirio sobre el Chimborazo, porque algunas pruebas que se han hecho demuestran que algunas expresiones que utilizó en cartas posteriores son muy similares, si no la misma que utilizó en esto. El criterio de autoridad que se utiliza es una carta fechada el 19 de enero de 1824, la famosa carta que él le manda a su maestro Simón Rodríguez, donde comienza diciendo: usted formó mi corazón para lo grande, para lo bello, para lo hermoso, pero hay una parte donde él le dice: venga al Chimborazo, suba usted a las cúspides, etcétera, y se parece mucho a la expresión que utiliza en Mi delirio sobre el Chimborazo, la atalaya del universo. Entonces, Mi delirio sobre el Chimborazo es un documento romántico, es considerado una de las piezas fundamentales del Libertador, atípica de sus 12.000 documentos aproximadamente que existen, cartas, manifiestos y demás, donde hay una expresión mitopoética de la liberación nuestroamericana y una radiografía de su tránsito desde la ribera del Orinoco hasta la parte más alta del mundo, ¿no? Entonces, para nosotros representa un símbolo de identidad, un símbolo de integración y sobre todo de la voluntad humana por torcer el heraclitiano río de la historia y liberar los pueblos, que es la razón de ser y la misión del Libertador Simón Bolívar. Fran, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, hiciste dos preguntas interesantes, una sobre Simón Bolívar y Manuela Sáenz. Para resumirlo, después de la excelente exposición que hizo el profesor Alexander Torres, yo te diría que si estás interesado por ese tema, vas a conseguir el encuentro de dos almas gemelas en este libro. De entender igualmente que el papel de Manuela Sáenz no fue solamente desde el punto de vista del amor, que es lo que hemos nosotros estudiado y que es lo que apasiona y lo que engancha a las personas en esta historia, sino que vamos a ver una mujer haciendo inteligencia, vamos a ver una mujer que está contribuyendo a la causa de la independencia, una mujer, bueno, con unas particularidades bien especiales como no se había visto en este continente, una mujer de verdad de armas tomar. La libertadora del Libertador. La libertadora, y que dominaba a ese hombre, no hay duda. Bolívar lo decía: pues esta mujer me carga loco. Y bueno, para... Mi adorable loca. Sí, para sacar un hombre de sus cabales como era Bolívar, como lo hacía Manuela, te puedes imaginar el amor que justamente y la pasión que había allí. Y con respecto al Mi delirio sobre el Chimborazo, es súper interesante porque hasta el día de hoy prácticamente, profesor, se tenía la duda si Bolívar había escrito realmente el poema, si no lo había escrito. Es una cosa hermosa, de verdad, desde el punto de vista poético, lo que Bolívar expresó allí. Y yo me imagino, pues, ese hombre que avanzó justamente desde Venezuela, hay que verlo ahorita, uno dice en avión, para Ecuador, para llegar al Chimborazo, y eso te cansa, nada más de pensarlo, que te vas en avión. Imagínate tú irte a caballo, sí, a pie, y llegar hasta allá y hacer esa proeza y luego, bueno, elevarte en esa mole de nieves perpetuas, y desde allí, bueno, a escribir lo que escribió Bolívar, dando esa visión de lo que es nuestra América, de esa identidad y bueno, y de la pasión de un hombre que no solamente era soldado, sino que un hombre que era estadista, humanista. Bolívar, ¿verdad? Excepcional, y bueno, sumamente orgulloso de que Bolívar haya escrito algo tan bonito y tan poético como eso. Fíjate que, Angie, Fran, hay algo que se pierde de vista. La batalla de Carabobo fue el 24 de junio de 1821 y estamos hablando de Mi delirio sobre el Chimborazo el 13 de octubre de 1822. Estamos hablando de un año y unos meses más, y parece que estuviéramos hablando de situaciones totalmente distintas. Sí, correcto. Y cuando uno sigue el periplo desde Carabobo hasta el Chimborazo, pasando por todos esos nudos como Pasto, como explicaba el profesor Fran, es sumamente interesante porque es un hombre que le ha ganado la batalla, que está en su momento estelar, que está en su momento boyante, pero que está comprendiendo que él es una paja más en el vendaval de la revolución. Porque cuando uno lee con detenimiento Mi delirio sobre el Chimborazo, cuando él se encuentra con el arcano tiempo y su hermano el infinito, en el fondo tiene que ver con la relación de un mortal con lo inaccesible, con el misterio, y que nosotros somos un punto más, digámoslo así,
insignificante en el infinito, en la vida, ¿no? Yo siempre recuerdo esto. Los romanos, los centuriones romanos, cuando vencían y regresaban a Roma, el pueblo enardecido le gritaba vítores. Pero atrás estaban los cínicos aguándole la fiesta y le gritaban, pero recuerda que vas a morir, pero recuerda que vas a morir, porque si no se endiosa, porque si no pierde contacto con la realidad. Y Bolívar allí tiene un corrientazo y dice, tú puedes ser muy grande, has alcanzado desde las riberas del Orinoco, ¿verdad?, y las afluentes del Amazonas, y has vencido hombres, has alcanzado batalla, pero recuerda que tú en el fondo eres alguien insignificante, es un mortal cualquiera, que eres tú ante el tiempo, que eres tú ante el Dios de Colombia, que eres tú ante lo infinito. Entonces él dice que él entró en trance, que el Dios de Colombia lo posee, cae exánime, muerto y resucita. Entonces el hombre prometeico, el que le roba el fuego a los dioses, el que le quita la verdad a los dioses y lo vuelve a los humanos. Y todo ese sacrificio que él hace en el fondo es despejar el enigma que se planteó el 15 de agosto de 1805 en el juramento del Monte Sacro, el enigma que solamente se podía dar en el Nuevo Mundo, que era la liberación de nuestra América. Para mí es una expresión mitopoética de la lucha por la liberación nuestra-americana en clave moderna, mi delirio sobre el Chimborazo. Excelente. Chévere, cuéntame un poquito, para ustedes, ¿cuál es la importancia de que los jóvenes de ahora conozcan de todo lo que ustedes tienen acá, todo lo que está plasmado? Empecemos, por favor. Sí, bueno, te decía hace poco que había una expresión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde se estaba muy preocupado porque decía que la historia había sido usurpada justamente por una serie de personajes que muy hábilmente Hollywood los ha colocado en la palestra. La gente hoy no sabe sino de Marvel y de esos seres que, bueno, son creados pero que no existieron en realidad. Y nosotros, nuestra misión como historiadores es tratar de, hacerles saber a esos jóvenes que no hay que buscar esos superhéroes, que los tenemos nosotros, que existieron de verdad, que son parte de nuestra población, que son parte de nuestra idiosincrasia, que están en nuestros genes, y que son estos personajes como Bolívar, como Manuel Sáenz, como Sucre, que dieron su vida, que se sacrificaron, que hicieron todos los esfuerzos posibles por tener la patria que tenemos hoy. Entonces lo que queremos es eso, es tratar de venderles a esos muchachos una aventura que la pueden seguir aquí a través de estos libros, y estoy seguro que no se van a perder absolutamente nada, no van a quedar defraudados del empeño, del trabajo, del esfuerzo, del heroísmo de esos hombres y mujeres que nos dieron la libertad hace 200 años y que nosotros le hacemos honor hoy a través de estos libros como de Moná al Chimborazo. Sí, bueno, fíjate, yo diría, parafraseando a aquellos que dicen que la economía es un tema tan serio que nada más no se puede dejar a los economistas. Yo creo que la divulgación histórica es un tema tan serio que no se puede dejar solamente a los historiadores. Creo que el afianzamiento de la conciencia nacional, de la crítica social, del apego, de los valores ciudadanos, no puede ser un problema exclusivamente de la escuela y de los historiadores. Esto requiere el concurso de los medios de comunicación de masa, del Estado, de políticas de memoria, de políticas culturales muy serias y sobre todo de los padres y representantes, ¿no? A veces yo siento que como maestros somos muy injustos con los docentes, sobre todo con todo el esfuerzo que a veces se hace, con todos los bemoles que hay. Cuando el hijo de nosotros saca 20, decimos que inteligente es, pero cuando dice una mala palabra le decimos, eso es lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Entonces a veces somos como muy injustos con el esfuerzo que hacen los docentes. Pero insisto, esto tiene que ser concurso de todos. Nosotros podemos contribuir modestamente desde la investigación histórica con nuestros libros, pero sabemos que en las redes, sabemos que en los medios de comunicación de masa, sabemos que con las nuevas tecnologías hay que difundir, hay que distribuir, hay que aprovechar las nuevas tecnologías en clave divulgativa, que no sepa remedio, amable, que genere conciencia con el lenguaje propio de los más jóvenes. Y para eso necesitamos la suma de voluntades y de especialistas de todas las áreas. Nosotros podemos contribuir con los contenidos, pero necesitamos, ¿verdad?, la habilidad que tiene un diagramador, la frescura que tiene un webmaster, que tiene un ingeniero para decir, no, mira, esto se puede formatear así, se puede montar asado. Y yo creo que ese es el esfuerzo conjunto que debemos hacer. Todos somos responsables por crear un ciudadano distinto, amante de su patria, respetuoso del mundo,
amante de la paz, sensible con los problemas humanitarios y sobre todo ganado para la integración norteamericana. Chévere, ya para ir cerrando, porque bueno, ustedes saben que en el espacio en radio es cortico. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Bueno, mira, este libro lo puedes encontrar aquí en la feria, en el stand del Centro Nacional de Historia, que es fácil de conseguir porque es el penúltimo en dirección de los stands, en dirección hacia la avenida Bolívar. Y a partir del el lunes venidero se puede encontrar a partir del 21 en las librerías del sur. Este es un esfuerzo del Centro Nacional de Historia, producto de un seminario que dirigimos entre el 13 y el 14 de julio pasado con la intervención de 9 especialistas que atendieron el llamado, que lo hicieron de una manera muy profesional, muy didáctica y que cumple el objetivo, que es la democratización de la memoria del pueblo venezolano en clave divulgativa y en clave revolucionaria. Muchísimas gracias, hemos llegado ya al final de esta entrevista con Alexander Torres Iriarte y Fran Zurita, representantes de Bomboná y el Alchimborazo. Esta ha sido otra presentación más de Alba Ciudad 96.3 FM y el Canal Cultura Venezuela, acá en los espacios de la Galería de Arte Nacional en la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Chao, chao.